Parece una chorrada, pero me encanta cómo interactúa los LEDs en el juego. Hola Gunners, bienvenidos a Arcade Guns, un nuevo vídeo sobre la pistola Kung For Air. Un nuevo vídeo en donde le añado un extra o mejora bajo mi punto de vista. Esta vez se trata del LED RGB, un LED de 3 colores que interactúa cuando disparamos, somos heridos o recargamos nuestra arma mediante destellos. Quiero recordaros que este vídeo es la continuación de 3 más, donde me hago la pistola, le añado nunchuk y le pongo vibración. Os dejo los vídeos aquí arriba para que le echéis un ojo y aún queda un vídeo final donde le añado los botones extras y hago el montaje final de la pistola. En la descripción del vídeo dejaré enlace a todos los materiales que usemos en este vídeo y también a estos vídeos de interés. Y ya, una vez puesto en materia, ¡vamos al vídeo! Estos son los materiales que vamos a utilizar para instalar nuestro LED RGB. Como veis, la mayoría de ellos se repiten, ya que los vamos a usar para lo que es todo el proceso, quitando los específicos de cada opción que le pongamos a la pistola. Pues bueno, nuestro soldador, nuestra pasta de soldar, el estaño, nuestras pinzas para ayudarnos a soldar, la pistola, todo esto se repite, ya lo sabéis. Estos son las pinzas, el alicate cortador para cortar lo que son las patillas sobrantes de las resistencias o los LEDs, o incluso cortar el trozo de PCB que nos sobre. Nuestros cables, destornillador para abrir la pistola, la cola caliente para fijar nuestras piezas y lo que aquí, estos son el LED RGB. Este es el LED RGB que vamos a poner. Esto ya buscaremos según la disponibilidad de la pistola que estemos usando. Se puede poner a un lateral, se puede poner por aquí atrás, aquí arriba. Esto ya buscaremos el hueco. Pero bueno, como veis, aquí hay unas patillas. Unas son más largas que otras. La negra siempre es, el negro es el GND. Digamos que la que está en solitario, un poquito más larga, aquí esta es el color rojo. Y las otras dos que están juntitas, siempre la que está más aquí al exterior, más lejana del negro, es el azul, y la de en medio, esta aquí al lado que hay en negro, es el verde. Pues bueno, de las resistencias que veis aquí, veis que hay una que pone 220, yo me he hecho aquí mis notas, 220, y la otra pone 100, son ohmios, 220 ohmios y 100. La de 100, aunque veáis que hay el doble, yo he cogido de más, vamos a utilizar dos de estas, del 220 y una de 100. Vale, la de 100 se coloca en el tipo de LED que yo he comprado, porque cada LED RGB, según lo que tenga, necesitará unas resistencias u otra. En el modelo que yo he comprado, el de 100 ohmios va en el color rojo. Digamos, esta resistencia va en el rojo. Y para el verde y el azul hay que poner una de 220 ohmios. Es por eso que tengo de estas dos. Y ahora vamos a crear el LED RGB. Como veis, aquí tengo uno, me lo he marcado por colores para tenerlo más fácil, pero bueno, para que lo sepáis, el LED RGB tiene la pata más larga, es el GND, que es el negro, la que hay sola a un lado es el rojo, y las otras dos, la que hay justo al lado del negro, que son más o menos iguales de larga, como veis, si las ponemos así, veis que hay una más larga que es la negra, la de al lado es la roja, y las dos que están juntas es la que está al lado del negro, la verde, y la otra la azul. He cortado un trozo de PCB para hacerme lo que es la plantilla, y aquí tengo, digamos que el rojo, el verde y el azul llevan unos transistores, y aquí tengo los cables para conectárselo. El transistor del rojo es de 100 ohmios y el del color azul y el verde son de 220. Como veis, son diferentes. El color, este es de 100 ohmios, este de aquí que es para el rojo, y estos dos para los colores. El negro no lleva GND. Pues nada, vamos a proceder con el montaje.
Y ahora vamos a soldar los cables de cada color y después los puentearemos con sus resistencias correspondientes. Bueno chicos, ya tenemos nuestro LED RGB montado, ya está preparado, queda muy chulo. A mí me encanta cuando disparas, de la manera que interactúas, tanto si somos heridos, como si recargamos, como si nos escondemos, va cambiando de color con destellos. A mí de verdad que el detalle del LED me gusta mucho. Y bueno, ya solamente queda el último vídeo donde añadiremos esos botones extras y haré el montaje. Quiero pedir disculpas a los que vais viendo los vídeos. Bueno, disculpa, a ver, ya lo expliqué en el primer vídeo. Esto era un vídeo, un único vídeo donde hacía la pistola y le iba añadiendo todos estos extras que he ido mostrando en estos distintos vídeos. Pero es que era un vídeo inacabable. El proceso es largo, son muchas cosas. A mí me gusta explayarme un poquito, explicarlo bien, enseñar estos pequeños detalles, estos pequeños truquitos para la persona que tenga dudas de cómo soldar o de cómo hacer estas cosas, que lo vea más fácil. Y claro, la única manera era mostrándolo en el vídeo, y eso que lo muestro ya a cámara rápida, pero se hacía muy largo. Entonces he preferido cortar los vídeos. Entonces, por ejemplo, vosotros veis este vídeo y veis que, bueno, si hago la circuitería y de repente se acaba el vídeo. Pero bueno, pensad que esto es una parte de una serie de vídeos, hay que verlos en orden. Si tú los ves en orden seguido, verás cómo es todo el proceso y en el último ya se ve el montaje. Y luego, aún así, haré uno más en el que me explayaré explicando cómo se configura, cómo tenemos que flashear nuestro Arduino, configurar nuestra pistola, los timing, todo, cómo se calibra, y veréis, o sea, es un vídeo largo, partido en trozos, y bueno, lo voy haciendo en entregas para que se os haga más ameno, se os haga más divertido, no se haga tan largo. Y de todas maneras, pensad que, bueno, yo le estoy poniendo muchos extras a esta pistola, pero a lo mejor vosotros no queréis todos, queréis haceros la pistola y poner solo la vibración. Pues bueno, pues cogéis el vídeo de cómo se hace la pistola y el de la vibración, y los otros pues agradecería que los vieseis, agradeceríais que le diese un like, pero bueno, no hace falta que los sigáis, le echáis un ojo, que están muy bien, así aprendéis truquitos de soldar y tal. Y aquí vamos a dejar el vídeo, en la próxima entrega ya lo finalizo, ya monto la pistola. Y bueno, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ayudadme, dadme un like, suscribíos los que no estéis suscritos, marcad la campanita para no perderos ninguno de mis contenidos y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo, Gunners. ¡Nos vemos!